¿Cómo le va? Bienvenidos a la nueva edición de Sin Mordaza. Hoy con dos invitados. Uno que tiene que ver una mega causa que yo no estaba sacando la cuenta, no sé si no tiene ya 10 años, 9 años de vigencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el tema de Bolsafé Valores? Que hizo una gran estafa en toda la provincia. Y este programa se ve desde Rufino hasta Villocampo. Y le puedo garantizar que en todas las ciudades, alguno de los ciudadanos hizo alguna inversión en esa época con Bolsafé Valores y que fue una mega estafa porque en ese momento se hablaba de 200 millones de dólares. Bueno, tenemos el abogado que patrocina muchos damnificados, que nos va a contar un poquito cómo está el tema. Y también ya está sentado esperando su turno el doctor Barletta, que sabe muy bien, ha sido el intendente de la ciudad de Santa Fe, ha sido diputado nacional, fue embajador en Uruguay, y que en las últimas horas está empeñado en querer ser protagonista en las próximas elecciones del 21. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, hay muchos temas de esta semana. En las últimas horas, lógicamente, ha tenido trascendencia el fallecimiento de la mamá del gobernador de la provincia, Omar Perotti. Tuvo un problema. Hace 10 días fue a ponerse la vacuna contra el COVID, por 90 años tenía. Y bueno, tuvo un problema físico con la cadera, se quebró la cadera, lo operaron y lamentablemente en las últimas horas falleció. Y esto ha tenido mayor trascendencia porque justamente el presidente de la Nación venía a la provincia, a Rosario, con este programa donde se trata de desfederalizar el gobierno. Y bueno, no vino justamente porque habló con el gobierno. 24 horas antes ya que tuvo el accidente de una mamá que venía con 2 golpes psicológicos muy fuertes, una la pérdida de su esposo hace poco tiempo, y también este escándalo que se dio con el tema de la vacunación que la involucró a ella y que anímicamente le había afectado mucho, me decían gente que la conocía. Sí, básicamente porque se trata de una persona que tenía 90 años, que salieron a decir que se había vacunado, los vacunados VIP, y ella dijo que no, el hijo del gobernador salió a defenderla, incluso el gobernador fue a la justicia por ese tema, y después la acompañó cuando sí se tuvo que vacunar porque era una de las prioritarias por tener 90 años. Pero bueno, eso al mismo tiempo en las últimas horas el gobernador ha recibido la salutación de todo el arco político. Lógicamente los propios era esperado, pero también de la oposición, todo el mundo lo saludó por Twitter, es la forma que se utiliza habitualmente, ¿no? Cambiando de tema, hay situaciones muy puntuales para charlar sobre el tema paritario, porque se están definiendo en estas horas, cada sector que tiene que ver con el Estado, la relación, digamos, si acepta o no la propuesta salarial. Que decíamos ya cuando estuvimos en este programa que si bien hubo una especie de approach con unos datos, con una cifra, sabíamos que el gobierno tenía algo mejor para ofrecer, que esta semana se materializó en 35%. Sí, así es, a principio de semana, la misma oferta que para el sector público, ATE y UPCN. En el caso de los docentes, ANSAFE, que es el gremio que más afiliados tiene en la provincia, rechazó la oferta salarial. Una diferencia de 1.000 votos aproximadamente. Normalmente Rosario, que es el sector más combativo, pedían así un mínimo de 82.000 pesos, una de las propuestas. El salario mínimo para los docentes. En Rosario ganó el rechazo, pero eso no era nada nuevo, siempre los votos de Rosario se atenúan con el Centro Norte. La diferencia estuvo en el departamento de General López, específicamente en Venado Tuerto. Allí, a la hora de votar los docentes, lo hicieron por internet, más de 1.000 votos de diferencia a favor del rechazo. ¿Cómo salió a nivel provincial? Finalmente, por 1.000 votos. Ahora, en Rosario me dicen que votaron mucho menos, y eso que Rosario siempre es más combativa, porque ahí hay un dirigente gremial muy fuerte, que es Terés, que siempre se opone a la conducción provincial, siempre pide un poco más, pero lo que vos estás diciendo es cierto. En el departamento de General López se militó distinto esta vez, porque siempre acompañaba a la conducción. ¿Se metió la política en esto? ¿Sí? Esa es una de las primeras lecturas que se puede hacer, sobre todo porque desde la conducción provincial de ANSAFE, Sonia Leso, después de recibir la oferta del gobierno, se había mostrado favorable. A nivel nacional la arreglaron por el 34%. La provincia ofrece un 35%. Algunos docentes cuestionaban la forma, el 18% inicial, después en 3 tramos, hasta septiembre el último tramo. Y dice, ¿por qué la provincia no hizo un esfuerzo? Y en eso creo que también juega
los números que la provincia publicó en las últimas horas con respecto al cierre, el corte del balance del año pasado. Pero bueno, en el gobierno se esperaba la aprobación por parte de ANSAFE o de los docentes a la aceptación de la propuesta. ¿SADOP aceptó? SADOP, los privados comienzan las clases el lunes, no hay problema. En el caso de ANSAFE, paro lunes y martes. Si no hay un arreglo, después la semana venida, la próxima, va a haber paro lunes y miércoles. El martes es feriado en el medio, así que serán 3 días. Y no van a cobrar el aumento, porque creo que el ministro fue claro. Van a pagarle a los que aceptan la propuesta. O sea, es una propuesta. El que acepta cobra y los otros seguirán negociando, no sé. Bueno, ese es el tema, por eso ahora falta la definición. Están terminando de votar por estas horas los empleados de ATE y UPCN. Bueno, ATE más está prolijito, me parece que tiene más, como que tendría más asegurado el sí. En UPCN está bastante, digamos, hay mucha interna política en UPCN. Me comentaban algunos que hubo muchas operaciones también por los medios, digamos, habituales de WhatsApp o las redes sociales, vendiendo una situación como, por ejemplo, que no había alternativa para votar. Nosotros verificamos que la página, que me dicen que también fue bombardeada, tumbada varias veces, que se colapsaba, como que había algunos elementos trabajando para que no se produzca la votación. Y decían esta oposición que no había opciones, que era una sola. Nosotros miramos la página, hay opciones, es por sí o por no. Sí. Es decir, sí. Todas esas versiones que circularan por los distintos medios diciendo que no había alternativa es mentira. Sí, de eso nosotros lo comprobamos. A ver, intentamos como si fuésemos alguien afiliado a UPCN para ver si se podía votar o no. Y bueno, lógicamente uno se tiene que loguear o poner el número de documento y después tiene la opción de si acepta la política salarial o no propuesta por el gobierno. Ahora, que estuve hablando con gente que maneja más finito, no tanto de los gremios, el que cobra definitivamente la persona que va a recibir el aumento y que conoce un poquito el tema de los montos. ¿Y sabe qué pasa? Me decían que hay dentro del acuerdo que hicieron con el gobierno, hay algunos escalafones, digamos, del 6 o el 7 y 8 y 9, que son los más altos, hay unos plus que se van a liquidar que estiran la pirámide, famosa pirámide, que es cuando vos querés achicar todo, das aumento por el porcentaje para todo el mundo y aplanar la pirámide. Estaban contentos con esta paritaria que logró UPCN, que era buena, y más buena todavía si se aprueba el tema de ganancia a nivel nacional. Le va a incidir, le va a generar un ingreso superior, muy importante, y sobre todo el 7 y 8 y 9 también van a tener un reconocimiento de algunos adicionales que se incorporó en esta paritaria, que también fue incorporada oportunamente en anteriores, pero con el tema de ganancias no se licuaba casi. Por eso le digo, lo que saben, lo que cobran en la cotidiana, decían que es un muy buen aumento, porque algunos de las 7 u 8 superaba ampliamente el 35%. Bueno, uno de los datos de esta semana, indudablemente que tiene que ver con la economía, también con la faz política. La provincia publicó los datos del corte del cierre del año pasado con respecto a cómo terminó el balance, las cuentas. ¿Tiene plata la provincia o no? Del 2019, la provincia de Santa Fe cerró 16.500 millones de pesos en rojo. Insisto, en la página de la provincia se cuelga siempre el análisis de las cuentas públicas con un detalle de cómo se utilizan los recursos. No está incluido ahí el tema de la deuda, el famoso problema, pero sí rápidamente se puede individualizar cuál es el estado de las cuentas públicas. 2019 cierran 16.500 millones en rojo la provincia. Y eso es producto de el déficit fiscal del anual, que ellos decían que era 8.000 millones, más, ¿por qué se aumentó a 16.000? No, ese es el corte que se hace. Ahí básicamente la primera diferencia es porque cuando se hace el presupuesto nunca está incluida la política salarial. Y entonces, vos, en el 2019 había cláusula gatillo, es normalmente lo que te dispara el número final. Eso es lo que dice el ministro de Economía del momento. Siempre pasa así. En síntesis, 16.500 millones de pesos en rojo fue el cierre del 2019 sin la deuda. Sin la deuda flotante, sí, eso aparte. Se iba casi 50.000. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto cerró el año pasado? El año 2020. 18.000 millones de pesos arriba de superávit. La verdad es que Santa Fe no tiene estos números hace muchísimo tiempo. Hay 2 o 3 cosas que mencionar. Primer tema. Llama la atención porque el año pasado hubo una caída de la actividad económica superior al 10% a nivel nacional.
por el tema de la pandemia. Los negocios cerrados, todo lo que pasó, no hay nada que explicar, la gente sabe. En el medio de eso, en Santa Fe, el IPEC dice que la inflación fue el 36.6%. ¿Qué dicen los datos estos? Primero, que hubo una baja en los gastos de capital de 13 puntos en Santa Fe el año pasado y también que los egresos subieron el 25%, es decir, por debajo del índice de inflación de Santa Fe. En castellano, siempre dijimos que Perotti era piamontés, bueno, acá quedó demostrado más que nunca. Es decir, que hay un ahorro en los gastos fijos, mucho tiene que ver con el plantel de los asesores, el plantel político, hay una marcada diferencia en una disminución con respecto a la anterior gestión. También se nota una subejecución de muchos sectores, incluida la obra pública, y por eso uno de lo primero que ve es cómo Santa Fe tiene plata, 18.000 millones de pesos por arriba de superávit, es algo que hace muchísimos años no se veía. Sí, a ver, no nos creamos que esa plata, digamos, te sobró, es como que vos tenés una cuenta bancaria y tenés crédito, seguís debiendo, porque los compromisos con las empresas constructoras, con estos bonos que hicieron, que después hay que rescatarlos, el pago en cuota, los créditos internacionales, hay toda una deuda flotante que está. Lo que pasa es que en la diaria, en la cuenta corriente, ahora por lo menos hay plata. Sí. Lichi cada vez que tiene que pagar los sueldos tiene que tomar guita, plata a los bancos, pagando tasa de interés. Que hoy un descubierto. Era un descubierto. Y eso también significa gastar plata innecesariamente. Bueno, hay que recordar que en el 2019, también en el 2018, nosotros tuvimos casos incluso de municipios que pagaban en Rosario pagaban cuota. Y era una modalidad muy usual el tema de que muchos municipios de primera categoría utilizaban el descubierto bancario como una forma permanente de pagar los sueldos. Sí, tiene costo eso, no es gratis. No, el banco te da la plata, pero te cobra. Más con las tasas que teníamos en ese momento. Sí. Que podrá tener alguna pequeña diferencia, porque vos como sos cliente del Banco de Santa Fe, te hacía, capaz no te cobraba el 60 o 65 de tasa, sino te cobraba un poco menos, pero tenía que pagarla. Y yo creo que hubo mucha, como decís vos, no se nombraron mucha gente, y eso es desmedro de la gestión, porque muchos ministros se quejan que no tiene gente para trabajar, porque todos los colaboradores, los asesores de cada ministerio le dejaba poner uno, pero en la época del socialismo eran 1000 y pico. Hoy se fue con 300 personas que entraron con él, que son los famosos cargos públicos, digamos, de la política. Terminaba la gestión y se fueron los 300. El socialismo había montado arriba de 1.500, algunos hablan de más, 2.000 personas que cobraban, que estaban en el Estado, mucho capaz cobrando una chapa, sin prestar servicio. Hoy, Perotti redujo, no sé si está en 300 también, de personas entre ministros, asesores o viceministros. Y no puso mucho la categoría 25, que es la famosa, el director político del área. Que es la queja que hace por ahí el partido diciendo, che, pero hay lugares para poner, hay ravioles disponibles. Perotti prefirió ahorrar, juntar la plata para el tema del boleto, para que no tenga los problemas que tuvo al comienzo de la gestión, que tuvo que pagar desglosado, que generó mucha bronca dentro del empleado público. Es decir, el escalafón, el plantel que cobró fuera de lo que estaba acostumbrado, que era el último día hábil, ya empezaba el plan de pago y todos cobraban en los 5 primeros días. Con Perotti al principio se estiró, generó mucho ruido y generó bronca dentro del empleado público. Hoy se sabe que se cobra en tiempo y forma y está la plata, no se le pide al banco. Dentro del plano político, uno de los datos salientes de esta semana es la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de parte de Luis Rubeo, un hombre del justicialismo, presentó para que se reforme la Constitución de la provincia, pero que se convoque a convencionales constituyentes en el 2023 y que se aplique a partir de 2024. Es decir, no con estos gobernadores nadie va a saber, porque prevé, entre otras cosas, la reelección del gobernador. Pero aparece en la discusión el tema de la extensión de los mandatos de los presidentes comunales, de que los nuevos jueces, a partir de la sanción de esa reforma, se tengan que jubilar sí o sí a los 75 años. Hay varias cosas que me gustaron del proyecto. Hay muchas cosas para agregar. Me parece que hay que debatirla, está bueno. La idea esta de que sea junto con las elecciones.
a gobernador se elige a los convencionales. Sí, eso propone. Eso propone, y entonces los convencionales pueden hacer su trabajo, sancionar una nueva constitución y la juran las nuevas autoridades que asumen. Está bueno eso para cortar el hecho que no, porque si lo hacemos ahora es para beneficiar al actual. Bueno, está bueno ahí. Y está bueno también el tema de que hay algunos institutos para controlar el tema de los temas de MPA, que es una cuestión también, y la Defensoría del Pueblo. Es decir, ¿quién los controla? Porque la discusión ahora está que los muchachos, los fiscales no quieren ser controlados por nadie. Entonces, buscar una figura constitucional que sea la que regule y controle a los fiscales. Es bueno eso, me gustó. Como también el Colegio de la Magistratura, que sea constitucional. ¿Cómo se van a elegir los jueces de aquí en adelante? Porque hoy, si bien Vine en su momento planteó que iba a ser transparente, terminó siendo... Es decir, el gobernador termina proponiendo 3 nombres que puede ser de la lista que no sean realmente los mejores. No está serio la gestión de nombrar jueces en Santa Fe. Por eso me parece que un colegio de magistratura real, serio, sería una buena herramienta para poder nombrarlo. Bueno, veremos qué sostén político puede llegar a tener. Recordemos que es un proyecto que ingresa durante el periodo ordinario de sesiones, no se puede tratar, estamos en periodo extraordinario, hasta después de mayo no se puede tratar. Pone también ahí en el proyecto cambiar esto de Santa Fe, que Santa Fe, los legisladores, el periodo ordinario es de mayo a octubre. Porque viene viejo, viene la época de Buenos Aires, ahora todo el mundo se adaptó que es de marzo a noviembre. Bueno, este proyecto plantea esas fechas, desde marzo a noviembre y no como ahora que es de mayo hasta octubre. Pero bueno, veremos qué pasa y después de mayo si se trata, no se trata, si tiene consenso. Hay que ver qué impulso le dan, porque también mucho va a tener que ver con este proyecto que, bueno, este pedido que hace el Ejecutivo de que por ley sacar el tema de ampliar los mandatos a los presidentes comunales. Y ahí ya generó ruido. Por eso es bueno que venga este proyecto para, de una vez por todas, ayornar la Constitución nuestra con la nacional. Porque había un compromiso también, que todas las provincias tendrían que buscar. Quedan 2 nomás, creo. 2, sí, Santa Fe y Mendoza. 2 provincias que estamos sin digamos, renovar la Constitución. Bueno, el otro tema del plano político partidario, estuvo Miguel Ángel Pichetto por Rosario, por la provincia. Estuvo el domingo, el lunes, estuvo Ramón Puerta también. Estuvieron todos allí en una charla con dirigentes del justicialismo que estaban con Cambiemos, hay que decirlo. Y también el día lunes un apoyo, lo que se toma como un apoyo político, a la supuesta candidatura de Federico Angelini para la Senaduría Nacional. Sí, y es del PRO Angelini. Sí. Llama la atención porque este viernes a las 6:30 de la tarde, en San Miguel del Monte, junto con el intendente y con la hija de Rucci, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Pichetto convocó a muchos militantes peronistas bajo el título Peronismo Republicano. Y la propuesta es generar como si fuera una pata peronista dentro de lo que es Cambiemos, el Frente Cambiemos. Pero después de haberlo escuchado a Moreno en Intratable en Buenos Aires, en el canal de Canal América, Pichetto dice que está charlando con... Moreno está charlando con Pichetto porque cree que se puede armar una propuesta peronista como alternativa a lo que es la conducción nacional hoy con Alberto y todos los gobernadores. En ese esquema estaría Chiche Duhalde, la esposa de Duhalde. También está Florencio Randazzo. Y él dice que va a terminar ahí también Pichetto. Ahora, Pichetto está hablando dentro del esquema de Cambiemos. Moreno habla de un peronismo como una tercera vía. Dice, está el peronismo del kirchnerismo y de la Cámpora por un lado, y lo del Cambiemos de Macri, y hay que hacer una tercera posición de un peronismo republicano más ortodoxo, más a lo que era antiguamente. Es decir, Pichetto se convirtió en una especie de figurita apreciada por lo de Cambiemos y también por el peronismo que quiere mostrar otra cara del peronismo, no tan de izquierda, sino más de centro-derecha. Bueno, vamos a ver qué pasa sobre todo en Santa Fe. Lo cierto es que en el caso del Frente Progresista Cívico y Social, que ya no sabemos si llamarle así o no, el dato político es que el fin de semana
En San Cristóbal, el radicalismo ya decidió a nivel departamental conformar un Frente Amplio santafesino. Ellos ya tienen la experiencia de San Guillermo. Ahí fueron juntos en la elección con Cambiemos. Ellos han decidido. A nivel departamental, van juntos. Cambiemos el Frente Progresista, o en este caso el radicalismo, después de la experiencia positiva que tuvieron en San Guillermo, donde la intendenta es del PRO. Y ellos, donde no les iba bien al radicalismo del Frente Progresista, al tener esta candidata del PRO, al aceptarla, fue una interna, en su momento le ganó al ex ministro Morini, ahora ahí han decidido que han formado este Frente Amplio que quieren llevarlo a la provincia. Por ahora no se sabe por qué Lichi sigue diciendo que va a ser candidato, todavía falta dirimir qué pasa en la interna del socialismo el próximo 18 de abril. Y después también qué pasa con la conducción de la Cámara. Por eso digo, creo que inteligentemente Lichi sigue corriendo diciendo que va a ser candidato lo más lejos posible para que no le afecte ni la interna del socialismo ni tampoco la conducción, que hay que elegirla a fines de abril. Sí. Y después recién viene el proceso electoral, donde creo que si no logran unificar todas las expresiones como quiere Lichi dentro de un Frente Amplio, yo no sé si quedando la grieta tan marcada a nivel nacional y con la polarización que seguramente se va a dar, de que él realmente sea candidato. Es la duda que tienen. Yo vengo diciendo que a él tendría que ser candidato, pero algunos que analizan dicen, pero si está la grieta y está tan marcada la pelea entre Macri y lo que es Alberto con Cristina, y sobre todo en Santa Fe, donde sabemos que aunque haya ganado Alberto en las elecciones anteriores, en las primarias, y sabiendo que iba a ser el futuro presidente, en Santa Fe ganó Macri, ganó el Frente Cambiemos. Por lo tanto, Santa Fe, hoy por hoy, hay que darla como color, digamos, en la intermedia, que es una posible provincia junto con Córdoba y Entre Ríos de ser parte de Cambiemos. Por lo tanto, en ese frente donde se va a polarizar peronismo contra Cambiemos, una tercera fuerza puede correr el riesgo de quedar tercera y no poder poner ningún diputado o ningún senador, según cómo se dé la polarización. Por lo tanto, Lichi va a decidir si es candidato faltando 2 semanas al cierre de lista. Sí, con respecto a la fecha de las elecciones, por ahora no hay cambio a nivel nacional. La provincia va a hacer las elecciones el mismo día que las elecciones nacionales, que son hasta hoy agosto y octubre. Agosto las primarias, octubre la general. La única forma de modificar esto es por un proyecto de ley que tiene que salir por el Parlamento Nacional. Por ahora no hay fecha de ese tratamiento. Habrá que ver también si avanza el tema de la pandemia, ¿no? Si tenemos un aumento de casos en abril, lógicamente que esto puede cambiar el escenario. Bueno, nos vamos a una pausa cortita. Ya está el doctor Müller para charlar con nosotros el tema Bolsa Fe Valores. Mucha gente perdió mucha plata, ni inició la demanda. Él representa a varios damnificados. Pausa y ya venimos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Enrique Müller, que es abogado de muchos de los que cayeron en el caso Bolsa Fe Valores que le contábamos al principio. En Santa Fe, un caso emblemático, no solamente para la capital de la provincia, porque tiene ramificaciones en toda la provincia y fuera de la provincia de Santa Fe también. Una causa que en agosto comenzará el juicio. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué estado está la causa hoy? Porque ahora incluso sabemos que hay nuevas convocatorias indagatorias en los próximos días. Sí, digamos que hay que diferenciar porque yo creo que fue un error estratégico desde el punto de vista procesal
haber trabajado por tramos en el proceso, cuando en realidad esta causa que va a iniciar por un lado el juicio, por otro lado tenemos la incongruencia de empezar a tomar indagatorias que se tendrían que haber tomado hace más de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, este juicio que va tan atomizado va a tener por ahora la primera parte de los investigados, que era el contador Rossini junto con su entorno, que vamos a empezar el juicio el día 4 de agosto, y por otro lado, otra parte que está también elevada a juicio, que ahora el Tribunal Oral dispuso que no se proceda a la acumulación, o sea, se desacumuló, se volvió sobre lo que ya se había ordenado, que es sobre la empresa Valfinsa en concreto, directivo de la empresa Valfinsa, y ahora también 2 pedazos más que quedan sin ser elevados todavía a juicio, que sería la responsabilidad de los funcionarios del Banco de Galicia, más los integrantes del directorio del Mercado de Valores del Litoral. Bien, pero espera, porque la gente, vos escuchás que vos la tenés clara, yo que por ahí te miro de afuera, y digo, ¿de qué me está hablando? Vamos a poner en auto de todo lo que es este proceso. Sí. A ver, el contador Rossini había armado una especie de empresa que se llamaba Bolsafe Valores, que tomaba crédito, prestaba, cambiaba cheque, tenía unas cositas raras también, porque se había convertido como una especie de financiera. Sí, lo que tenía era una autorización oficial para intervenir en el mercado bursátil, ¿no? No cualquier empresa es autorizada para moverse dentro del mercado bursátil. Lo que tenía Bolsafe Valores es que reglamentariamente daba con todas las condiciones, ¿no? Lo que pasa es que después, bueno, se fue sí, pero desviando de la función concreta, porque sí, todos conocíamos que vos podías llevar plata ahí, te pagaban mucho más intereses que el banco, que ellos te prestaban o te canjeaban cheque, había todo un negocio informal alrededor de todo eso. Claro, lo que pasa es que había varias empresas satélites, entre otras emprendimientos regionales que se dedicaba a armar fideicomisos financieros, que tampoco tenía esa no tenía ninguna autorización para intervenir en nada. ¿Y dónde operaban ellos? ¿En qué lugares físicamente? Físico, en Santa Fe, tenían varios... Sí, pero la central... Pero la central en calle San Jerónimo, sí, casi Juan de Garay, pero era tenía muchos delegados. En el norte, en el oeste de la provincia. Bueno, en realidad había 34 sucursales oficiales. 34. Bueno, estaba en la esquina de Reconquista, por ejemplo, la gente que no se acordará, la esquina de Iriondo y Obligado, ahí estaba esa esquina. Ahí funcionaba la sede. Que al principio comenzó funcionando con contadores amigos. En estudios contables que tenía relación directa Rossini, y después le fue dando identidad con locales presenciales. La verdad que manejaba mucha plata en esa época. Sí, de hecho, digamos, generó una confianza pública tal que todo aquel que quería invertir, sea en títulos valores, sea porque había cobrado bonos de indemnización o lo que fuera, a la primera empresa que iba era Bolsafe Valores. Y esa confianza se logró, le tenemos que decir nosotros que somos los medios, por la presencia de él con micros en las radios, en la televisión, en todos lados aparecía. Tenía comprado varias radios para salir él, darte la información que pasaba con el dólar, con las acciones, con la bolsa, te aconsejaba. Se había convertido en una celebrity de la provincia de Santa Fe. En todos lados, hasta Rosario era conocido. Sí, de hecho, operaba una de las principales bases que tenía, era en San Francisco, provincia de Córdoba, tenía también sede en Tucumán, había... bueno, ni hablar de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuánto del monto en dólares, en el momento que cayó? Estamos hablando de 2012. Esto, 2012. ¿no? ¿Cuánto? Ya pasó casi 9 años. Sí. Sí, parecía que 2 años atrás. Qué rápido que pasa, pero... Y todavía no tenemos ningún culpable, ni la posibilidad de recuperar plata de nada. Bueno, se está trabajando, obviamente. De hecho, hay un proceso de quiebra que está avanzando, pero de todas maneras, la cuestión de este tipo de delitos que vaya tan lento cuando se tuvo la oportunidad ya fines del 2012, principio del 2013, de tratar de trabajar mucho más rápidamente, cuando nosotros habíamos planteado que debía
intervenir la justicia federal, porque había una serie de delitos posteriores, como el lavado de activos, que eran de competencia federal, y después de una pelea entre la justicia provincial y la federal, se perdió un año entero hasta que se determinó de que la competencia iba a ser de la justicia federal. Eso para arrancar. Y de ahí en más, obviamente, un montón de cuestiones y hechos que han suscitado distintas incidencias, chicanas, llámenle como quieran, pero esto ha sido así. ¿Cuál es el monto estimado de los damnificados? ¿Y cuántos son más o menos? Oficialmente en la causa hay más de 400 y pico de damnificados, pero sabemos que son muchos más. Bueno, a ver, conozco mucho que ni se presentaron porque no podían justificar el blanco. Era que eso, yo digo que había todo un negocio oscuro de la plata negra que se ponía en el sistema para cambiar cheque, préstamo, bueno, y especulaciones. Y que muchos de esos que podían haber hecho el reclamo no lo hicieron porque no tenían miedo de que la FIP le caiga después, que iba a ser más costoso. Sí, muchos resignaron de esa forma, otros han resignado porque dijeron, no, esto perdimos. Y más o menos el volumen de estos damnificados, ¿cuánto asciende? ¿O cuánto ascendían? Estamos hablando de plata ya hoy que ha perdido mucho valor. Sí, nosotros habíamos hecho en una primera estimación, de acuerdo a todos los sujetos involucrados, había más de 1000 damnificados, mucho más de 1000 damnificados, y en aquel momento no podíamos hacer la estimación en dinero porque las estafas vienen desde el año oficialmente y de acuerdo a lo que está aprobado en el expediente desde el 2003 en adelante. 2003. Claro. Entonces, bueno, a ver, lo que pasa que, a ver, esta es una maquinaria que también hubo un caso a nivel mundial, esto. Sí. Es decir, vos ingresabas a un sistema que venía con déficit, pero era una pelota que venía rodando. Entonces, vos entrabas, exigías tu liquidación y con la plata nueva que entraba te pagaban a vos, aunque esté en rojo total, porque no le cerraban las cuentas por ningún lado. Y creo que el golpe se lo da a la universidad cuando le pide una plata muy grande que liquide, porque se había ya empezado el runruneo que no andaba bien, y la UNL le pide un monto muy grande, y ahí comienza a aparecer el quiebre de lo que no poder cumplir con los compromisos que tenían asumidos. Sí, digamos que hubo varios, es decir, porque este desmadre se produce en los que se denominan esquemas de Ponzi, que si ustedes vieron el caso Madoff, a eso me refería. Es más o menos eso. Uno, en la medida que genera confianza pública y van ingresando o reingresando inversiones, va tapando los agujeros porque la otra plata ya se la fueron. Ahora, a Rossini lo detienen en diciembre de 2012. Antes de la detención salieron varios pagos en esas últimas semanas. Sí, por el conocimiento que teníamos, sí salieron varios pagos. Ahora, yo le pregunto, Rossini dice que estaba preso, que no tenía plata, que no se había quedado con nada. ¿Ustedes no hicieron un seguimiento? Si tenía algún paraíso fiscal, dinero. Bueno, yo no puedo creer que una persona tan inteligente que montó tremenda estructura no haya tomado previsiones, aunque sea, por lo menos, si le salía mal, quedar bien parado. Sí, nosotros tenemos 2 o 3 teorías en cuanto a, de acuerdo a lo que investigamos nosotros. Nosotros detectamos bienes en Punta del Este, por ejemplo, 2 edificios, que los comercializaba una inmobiliaria que casualmente en esa inmobiliaria los socios de Rossini eran el encargado de la oficina de San Francisco, un contador, ahora no recuerdo bien los apellidos, y un contador de San Jerónimo Norte, que el contador Salman me parece de San Jerónimo Norte, y un abogado local que andaban en ese tema y que ofrecían, después de que pasó todo este desastre, andaban ofreciendo los departamentos que se vendían en Punta del Este, en un lugar muy privilegiado. Muy barato. Ahora, ¿no? Doctor, y la pregunta, lo que Carlos preguntaba, ¿hay posibilidades de recobrar o recuperar algo de este monto? Porque estamos hablando de más de 1000 damnificados. Indudablemente que la cifra es multimillonaria. Algunos bienes ya se han recuperado, algunas detectados, por ejemplo, en el sur de la provincia de Córdoba, a través del proceso de quiebra se han recuperado algunos campos. No alcanza, pero... Tampoco hicieron estudios si en algunas empresas de fuera offshore como para que tengan plata depositada. O sea, se hizo un pedido formal, lo hicimos desde la querella para cuando apareció todo este problema de los Panama Papers y todo eso.
no se logró, pero sí hay una beta ahí que se vino estudiando desde hace rato, que yo hablaba recién de una empresa, Emprendimientos Regionales, que me parece que el agujero negro que tuvo Bolsafé Valores pasó por ahí. ¿Y ese primero quién porque era el había... dueño de eso? ¿También Era lo mismo? Rossini y estaban estos contadores que estaban con él y que por ahí decían, lo que se decía no, sino que se demostró después que había muchas salidas al exterior de estos contadores. Entonces también eso se plasmó y está radicado en la Fiscalía Federal del doctor Walter Rodríguez. Hay una pregunta, un tema, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Banco de Galicia de controlar ¿Por qué las está metido el Banco de actividades? Galicia? Porque acá había que ellos lo usaban como para manejar el tema de los bonos, ¿no? Digamos que Galicia facilitó la estructura financiera del banco y de la firma Galicia Valores. Y lo que se apuntó concretamente, que los oficiales de cumplimiento nunca hicieron los reportes de operación sospechosa cuando gente vinculada a Rossini sacaba millones por caja. Y que la firma BB Emprendimientos, que era la firma paralela que funcionaba con Rossini, donde se producía esa artimaña del alquiler de títulos valores que estaba prohibido, donde engañaban al ahorrista diciéndole, si usted me transfiere acá, yo alquilando esto, le voy a dar una renta que va a ser un punto más del plazo fijo del Banco Nación. Ese era más o menos el cuento. Mientras uno cobraba esa renta, no se preocupaba porque decía, pero después al ir Era la famosa bola, que te la pagaban con la que entraba. Pero cuando yo quería recuperar la nominalidad de mis títulos, resulta que habían pasado a ser propiedad de BB Emprendimiento, que ya lo había negociado a través de Galicia Valores y después lo liquidaba con el Banco de Galicia. Ahí hay un delito penal. Son todos... Penal, sí. pero digo, porque hay una estafa, porque hay un engaño. Pero ¿y económicamente es responsable el Banco de Galicia? Pues nosotros entendemos de que sí y que todos los funcionarios que autorizaron este tipo de operaciones deben responder. Una pregunta. Rossini estuvo preso, después le dieron la domiciliaria, pero hoy anda por la calle libremente. Claro, no nos olvidemos que él estuvo bajo el régimen de prisión preventiva durante 4 años y medio sin tener sentencia condenatoria. O sea, claro, eso indefinidamente no se puede. En algún momento hay que darle un corte porque si no, no solo es inconstitucional. No, seguro. Lo que pasa que también el avance de la justicia, si bien entendemos la complejidad de la causa y todo lo demás... Pero igual, las chicanas son las que te tiran demorando. Ahora, y acá Litoral Valores, digamos, que tenía que controlarlo a Rossini, ¿qué responsabilidad tiene? Bueno, por eso fueron de los primeros que... Fíjese que el requerimiento en contra de todos ellos fue en mayo del año 2014 para que fueran sometidos a indagatoria. Ahora, y lo citan 7 años después. 2 de junio de hay mucha gente conocida en él. Ahí, sí, básicamente era el directorio que estaba en funcionamiento al momento en que se permitieron también. ¿Pero qué eso? ¿Era confianza? ¿O era mirar para otro lado? ¿O eran parte del negocio? En algunos casos, y por allí en una ampliación de indagatoria del contador Rossini, algo se dijo de esa cuestión, pero en realidad era como que había una especie de cierto deber implícito, porque Rossini fue el primer presidente del Mercado de Valores del Litoral, presidente del directorio, entonces había cierta era el mismo grupo. Bueno, sí. Ahora, yo voy a contar una anécdota de un amigo mío que tenía $4 millones puesto ahí, en verde. Pero viste, cuando vos entras en querés sacar el jugo a todo, se iba a comprar un 0 kilómetro en dólares, creo que tenía que poner $70.000 para retirarlo, y como no llegó, o le cambiaron la fecha, no va a llegar, estaba con la plata en la mano. Es decir, ya tenía que haberla dejado para recibir el auto. Pero viste, cuando estás todo en ese metido que te ofrecen tanta plata y ganan unos puntitos más, por esa semana o esos días que le faltaban para que llegue el auto, fue y puso los $70.000 también ahí.
y le cayó justo el lío grande, así que se quedó sin los 4 millones de dólares y sin el auto 0 kilómetros, que era de importado, muy lindo. Es uno de los clientes. No creo. No hay acción. No creo, pero bueno. Es impresionante. Y eso es por angurriento, perdón la expresión, por querer sacar un puntito más cuando tenía que ir a la concesionaria, tomar la plata. En algún momento se hablaba de cuántos millones de dólares se hablaba del defalco. Estoy hablando en esa época. Claro, era mucha plata, y como dice él, tenía sucursal en todos lados. Se había convertido en una potencia. Lo que pasa es que acá o hubo malos negocios o habían hecho un vaciamiento, que el capital está en otro lado, que no sabemos, pero a mí me llamó la atención por el nivel de negocio que era diario en todos lados. En Reconquista era potencia esto. Sí, en Reconquista, que tengo algunas personas que son clientes míos. De hecho, el primer cliente mío era de Reconquista, que trabajaba más por internet y todo esto, porque conocía un poquito el manejo de los manejos bursátiles. Pero las cuestiones en realidad es que el problema es la falta de sensibilidad general en todo el Estado, me refiero al Estado en general, respecto de los pequeños inversores, que era gente o que se estaba pagando un tratamiento oncológico, o que había tenía una platita que cobró de una indemnización, la puso para y siempre esas cuestiones que uno se imagina en el ámbito bursátil, siempre el gran inversor, y no hay tantos grandes inversores. Y lo que pasa es que encima, más pasa el tiempo, la actualización, cuando vos lo comparás con el dólar, se va licuando sola. Entonces, esto capaz que era un problema de 200 y pico millones de dólares, después lo terminás arreglando con 20 millones o 10 millones de dólares. Entonces, también el tiempo juega a favor de lo que delinquen, que son estos tipos que hicieron todo este armado y que no pararon, si es que tenían problemas realmente de agujeros negros, o que realmente se llevaron la plata para hacer su negocio personal. Sí, verdaderamente el tema es que uno entra a hacer los cálculos, se pierden los cálculos, porque arrancamos con una deuda aproximada, muy aproximada inicial, de cerca entre 500 y 700 millones de pesos. Por eso te digo, la actualización ahora, después no va a ser igual. La verdad que ni idea de cuánto, porque tendríamos que ver las evoluciones de los títulos valores, cuánto han seguido cotizando y todas las demás cosas, que son factores que van a tener que... No, esto tiene para rato. Tiene para rato. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En un minutito ya volvemos con la nota que le va a hacer Darío Gómez a Barleta, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el ingeniero Mario Barleta, muy conocido en toda la provincia porque fue candidato a gobernador, intendente de Santa Fe, diputado nacional, embajador en Uruguay, pero además un dirigente de la Unión Cívica Radical que está recorriendo la provincia. Así que bienvenido al programa, Mario, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a vos. Bueno, hay varios temas para hablar, pero he visto en los últimos días una recorrida por el norte de la provincia, he estado en otros distritos también. ¿Qué dicen la militancia? Estamos en un año político, hay elecciones pronto, todavía no están fechas confirmadas, supuestamente, pero ¿qué dice la gente, la militancia? ¿Qué dice? Bueno, no solamente dice, sino que hace. Y lo que está haciendo es lo que nosotros proponemos en el orden provincial. Ellos están en un proceso de diálogo y de acuerdos del Frente Progresista Cívico y Social, junto con Cambiemos, para ir unidos a esta elección del 2021. Tanto en los lugares donde se gobierna, porque la mayor tranquilidad que les da a los que están gobernando un municipio, una comuna, como en aquellos lugares donde son oposición, pero ven la oportunidad de que si se juntan pueden ganar. A ver,
mirando eso, ¿tenemos algunas experiencias? San Guillermo, en el departamento de San Cristóbal, ahí fueron juntos. Cambiemos el radicalismo o el Frente Progresista, básicamente. Exactamente. Eso sería... Esa es una de las experiencias que ya tuvo resultados. Sí. Porque perdíamos 2-1 y terminamos ganando 2-1. Sí, sí. Esa fue una experiencia ya con resultados. Sí. Y hay un montón de otras que se están construyendo y que a mí me llama la atención que la dirigencia provincial no los esté mirando. Porque eso no es los dirigentes únicamente. Eso es lo que nos pide la gente. Eso es lo que quiere la gente. Dejen de estar tironeando por intereses personales y abran la mirada a cuál es la alternativa en la provincia de Santa Fe para pelearle al kirchnerismo. Y la alternativa para pelearle al kirchnerismo comienza en el 21 para en el 23, de nuevo, todos juntos, volver a recuperar la provincia. Mario, ¿y cómo se hace? Porque yo me acuerdo cuando vos eras diputado nacional, yo te escuché mucho en la banca. También te escuchaba mucho cuando te tocaba defender en otra banca, que era de la televisión, que te peleabas con todos, en Intratables. ¿Este es el escenario de este año? ¿Es, digamos, ponerle un freno al kirchnerismo en las bancas de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? ¿Así está planteado en esos términos? Bueno, es imprescindible. Es muy necesario. Yo tengo temores. Mirá que soy una persona que vos me conocés. Sí. No ando con mieditos. Pero estoy preocupado, muy preocupado. Yo el destino que le veo a nuestro país, cuando el gobierno te pone como ejemplo Formosa y Santiago del Estero, te están diciendo queremos ese país. Y yo no quiero ese país para mis hijos y para las generaciones futuras, ni para nosotros. Entonces son importantes estas elecciones. Yo creo que una de las más importantes como elecciones intermedias, porque va a definir muchas cosas, tanto en el Senado. Ojo que la mayoría que tiene hoy el cristinismo, kirchnerismo, peronismo, en el Senado no es tan holgado, no es tan holgado. Y están dadas las alternativas para revertirlo. Y en la Cámara de Diputados para ampliarnos. Y en la provincia de Santa Fe para ir construyendo lo que los santafesinos nos merecemos. Tenemos una provincia maravillosa, con ventajas competitivas enormes. No podemos estar donde estamos. Y es por eso que yo digo, a ver, ¿por qué no tomamos la defensa a ultranza de la división de poderes, del respeto a las instituciones, de la transparencia que levanta Cambiemos? ¿Por qué no tomamos e incorporamos a ello las gestiones que el Frente Progresista Cívico y Social realizó en nuestra provincia, con obras, con una concepción de la política de calidad? Son compatibles. Está bien, pero ahí aparece otra pregunta en el medio de ese escenario, que es, yo he escuchado dirigentes del socialismo que dicen, no, con Cambiemos no, ese es nuestro límite, somos un partido de izquierda, no podemos estar sentados con Cambiemos. Y también he escuchado dentro del PRO, dice, no, nosotros discutimos siempre con el socialismo, no podemos ir al frente con el socialismo. ¿Cómo se hace para amalgamar a veces intereses tan disímiles? Yo no creo que sean tan disímiles, pero supongamos que los hubiere o los hubiese. Cuando uno se aferra casi dogmáticamente a esto de izquierda y derecha, que para mí no es lo que la gente piensa, la gente quiere que le resolvamos los problemas, la gente que está en la producción quiere tener facilidades para producir más, queremos tener una educación que funcione y no lo que nos pasó en el 2020 y que nos está pasando incluso en el 2021, esto es lo que quiere la gente. Ahora, si uno se aferra de manera dogmática a los principios, que después se haga responsable de las consecuencias de lo que pasa por haber hecho eso. ¿Se explico? Sí. Porque la ética de los principios, por supuesto que yo la defiendo, pero también está la ética de la responsabilidad. Entonces, si las excusas o las decisiones se toman a partir de un dogmatismo principista, que después se hagan cargo y responsable de lo que nos termina pasando. Ahora, vamos a hablar específicamente de Santa Fe para las elecciones nacionales. Tres grandes listas o frentes. ¿Es funcional el justicialismo? ¿Esto tiene que ser un mano a mano? Totalmente funcional. Es lo que alientan, para eso trabajan.
O sea, un escenario con Cambiemos por un lado, Frente Progresista por otro y el justicialismo, naturalmente. Ya lo vivimos. Perotti fue gobernador gracias a eso. Si no, sumar los votos del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio, y Perotti no era gobernador. No hay que estar haciendo tanto análisis fino, ¿no? Por supuesto, hay quien me dice, mirá que el hecho que se junten no quiere decir que los votos se sumen, sí, todas esas cosas es cierto. Pero yo estoy convencido que, como en otras provincias, es totalmente compatible. En Capital Federal el socialismo trabaja con el PRO y con la Unión Cívica Radical y con la coalición cívica. ¿Cómo se ganó Jujuy? Sí. ¿Cómo se ganó Mendoza? El socialismo está incorporado. Está incorporado. Y por supuesto que, bueno, habrá algunas cuestiones que serán difíciles. Yo fui diputado 2 años de Cambiemos, del radicalismo, y estaba en el interbloque de Cambiemos, en aquel momento se llamaba Cambiemos, y por supuesto que tuvimos debates, algunos fuertes, pero siempre, en los 2 años, no hubo una sola ley que no haya sido propuesta por unanimidad. Ahora, y también recuerdo que vos fuiste presidente del Comité Nacional. Y ahí tenías que ver no solamente la realidad nacional o la participación de la UCR, sino también las realidades provinciales, porque cada provincia tiene sus características. Y Santa Fe siempre ha reclamado, está bien, nosotros Nacional una cosa, pero acá respétennos con el tema del Frente Progresista. Bueno, decir a Saín que nos empiece a respetar. ¿Cómo ves la gestión de la provincia? Y como que esas motos, viste, que vos pedaleás y no arrancan. Así la veo. Y con problemas en los temas centrales. El tema de la educación, el tema de la seguridad. Bueno, ahora firmaron que en la justicia van a coordinar y demás. Bueno, vamos, ojalá. Pero tenemos 40% más de casos de asaltos, robos y demás. No hablemos de los homicidios. Entonces, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el programa? Denostar a la policía, decirle las barbaridades que se le dijo a la policía, que no fue a la policía, fue a todos nosotros, fue a vos, fue a mí. Yo creo que por ese camino no vamos a llegar a buen puerto. Y estar en el barro de los carpetazos, las escuchas, y están en eso. Entonces, viste, yo creo que Santa Fe no se lo merece. No se merece que a nivel nacional nos vean a la provincia como la provincia de mayor inseguridad. Cuando vuelvo a insistir, es una de las provincias, si no la más importante, bueno, la segunda, la tercera, vamos a discutir con los cordobeses, pero tenemos todo. Tenemos la capacidad de producción primaria, tenemos las mejores universidades, institutos del CONICET, sí, tenemos conocimiento y tenemos la producción. Son las 2 herramientas con las cuales los países en el mundo han generado un mayor bienestar para sus ciudadanos. Tenemos los recursos naturales. Un río Paraná, 700 kilómetros de la provincia de Santa Fe. Eso es agua potable, riego, energía, transporte. Entonces, con todas esas ventajas competitivas, yo estoy convencido que ahora para eso tenés que gobernar, para eso nos tenemos que juntar. Y la pregunta sobre eso es, ¿hay posibilidad de que no se nacionalice en una elección? Porque los antecedentes que tenemos de las elecciones intermedias siempre hubo polarización. Yo escucho a algunos dirigentes que dicen, no, hay que provincializarla, esto es diferente, acá tenemos que priorizar los candidatos locales. ¿Se puede? Yo lo veo difícil. Yo creo que por lo que estamos viendo, por lo que se está viendo, la polarización nacional se va a trasladar a los ámbitos provinciales. No nos olvidemos que además, hasta ahora tengo entendido que las elecciones son el mismo día. Sí. Son el mismo día. Y bueno, y el día antes, ¿de qué se va a hablar el día antes? No se va a hablar tanto de las cuestiones provinciales, más allá que, bueno, sí, yo trabajo para la conformación de un frente lo más amplio posible, con una impronta santafesina y preocupado por los santafesinos. Mario, me queda una pregunta, una última, con respecto a la visión que vos tenés, porque vos fuiste embajador de Argentina, del Estado, no solamente del gobierno.
Y cuando uno está como representante de un Estado en otro país, en el caso de Uruguay, la lógica es que alcanza una visión diferente y del conjunto. ¿Cómo ves hoy la política exterior en lo que lleva la nueva gestión, la administración de Alberto Fernández? Que no ayuda. No ayuda. Que no ayuda a lo que el país necesita, que es básicamente generar confianza. Y es muy difícil generar confianza cuando la Argentina en los organismos internacionales es la única que no firma cuando hay una condena a Venezuela. Son cosas que no ayudan. Nosotros tenemos que tomar posición firme respecto a la defensa de la democracia y la república y el respeto a los derechos humanos, que no es lo que está pasando en una Venezuela, por ejemplo. En cambio, vos lo ves al gobierno y hay algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra, otros que dicen una cosa y después se desdicen, y esto no genera confianza. Ya tenemos bastantes problemas desde lo económico, desde el tema de la inseguridad y la seguridad, desde el tema de la justicia, que para algunos que no funciona para nada, para otros más o menos, para otros más o menos bien. Bueno, además de todos esos problemas, le cargamos la falta de confianza en relación a lo que el país, el gobierno y la oposición se plantean en relación a su vínculo con el mundo. Que dije que era la última y no es la última es esta. ¿Vas a ser candidato a senador, a diputado nacional? Es un tema que vos ya conocés demasiado, pero además te veo viajando por toda la provincia, es la lógica. Puedo ser candidato, claro, ¿por qué no? Hay mucha gente que me lo pide. Pero, por supuesto, yo pongo por delante lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo pongo por delante, y es lo que debería hacer la dirigencia política de los distintos sectores. Pongo por delante la conformación de ese espacio común. Pero bueno, sí, candidato a senador, ¿por qué no? Santa Fe necesita gente que tenga la fuerza, las ganas y la energía que la provincia necesita. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal. Hasta entonces.